Una transmisión en vivo desde el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. En breves minutos se va a proceder a la toma de juramento del nuevo gabinete ministerial que estará presidido por Pedro Cateriano. Es importante precisar que Pedro Cateriano ya ha asumido anteriormente funciones como jefe del gabinete ministerial durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala. En esta oportunidad va a suceder en el cargo a Vicente Ceballos, quien se ha desempeñado por poco más de 8 meses en la presidencia del Consejo de Ministros. Como ya se sabe, tras la renuncia de un presidente del Consejo de Ministros, amerita que todos los miembros del gabinete ministerial presenten su carta de renuncia. Es por ello que al asumir un nuevo presidente del Consejo de Ministros, se procede a la toma de juramento de todos los miembros de su gabinete ministerial. Vamos a escuchar ya lo que es el inicio de esta ceremonia, transmitida a nivel nacional vía la señal de TV Perú. Los señores ministros de Estado y se les agradece por los servicios prestados a la Nación. Resoluciones Supremas número 36-2020-PCM al 053-2020-PCM. Lima, 15 de julio de 2020. Vistas las renuncias que a los cargos de ministros de Estado formulan los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Agricultura y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión, y estando algo acordado, se resuelve aceptar las renuncias como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Señor Gustavo Mesa Cuadra Velázquez, en el despacho de Relaciones Exteriores. Señor Walter Martos Ruiz, en el despacho de Defensa. Señora María Antonieta Alba Luperdi, en el despacho de Economía y Finanzas. Señor Gastón Rodríguez Limo, en el despacho del Interior. Señor Fernando Castañeda Portocarrero, en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Carlos Benavides Abanto, en el despacho de Educación. Señor Víctor Zamora Mesía, en el despacho de Salud. Señor Jorge Montenegro Chavesta, en el despacho de Agricultura y Riego. Señora Silvia Cáceres Pizarro, en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señora Rocío Barrios Alvarado, en el despacho de Producción. Señor Edgar Vázquez Vela, en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señora Susana Vilca Achata, en el despacho de Energía y Minas. Señor Carlos Lozada Contreras, en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Rodolfo Yáñez Wendorf, en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señora Gloria Montenegro Figueroa, en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Fabiola Muñoz Dodero, en el despacho de Ambiente. Señor Alejandro Neira, en el despacho de Cultura. Señora Ariela Luna Flores, en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social, a quienes se les agradece por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, publíquese y comuníquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República, y Vicente Antonio Ceballos Salinas, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, lectura de la Resolución Suprema número 054, mediante la cual se acepta la renuncia que formula el cargo el señor Vicente Ceballos Salinas. Lima, 15 de julio de 2020. Vista la renuncia que, al cargo de presidente del Consejo de Ministros, formula el señor Vicente Antonio Ceballos Salinas y, estando lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia que, al cargo de presidente del Consejo de Ministros, formula el señor Vicente Antonio Ceballos Salinas, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República, y Vicente Antonio Ceballos Salinas, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se procederá a la lectura de la Resolución Suprema,
mediante la cual se nombra al presidente del Consejo de Ministros a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Jaime Pomareda Montenegro. Resolución Suprema número 055-2020 PCM, Lima, 15 de julio del 2020. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Pedro Álvaro Cateriano Bellido, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Álvaro Cateriano Bellido. Tiene una amplia experiencia y reconocida, es un reconocido profesional, abogado, con experiencia en áreas jurídicas, pedagógica, empresarial y político. Ha sido diputado por Lima de 1990 a 1992, también se ha desempeñado como presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Ollantumala. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor embajador Mario Juvenal López Chávarri. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Mario Juvenal López Chávarri, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Ministro de Relaciones Exteriores, Mario Juvenal López Chávarri, licenciado en Letras por la Pontificia Universidad Católica, realizó estudios de Derecho y posgrado en Gestión y Control de Políticas Públicas, diplomático de carrera y licenciado en Relaciones Internacionales. Se venía desempeñando como Director General para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lima, 15 de julio del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Walter Roger Martos Ruiz. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Walter Roger Martos Ruiz, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. El ministro de Defensa, Walter Martos, permanece en el cargo para este nuevo periodo. Continuará encabezando la cartera de Defensa, ya lo hemos visto
en distintas actividades, Resolución Suprema número 058/2020, distintas regiones, asignado al general de división retirado del ejército peruano por su activa labor en estas medidas para poder enfrentar la pandemia en distintas regiones de nuestro país, también durante los fenómenos climatológicos. Ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas a la señora María Antonieta Alba Luperdi. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana María Antonieta Alba Luperdi, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. La continuidad entonces de María Antonieta Alba a cargo de la cartera de Economía y Finanzas. La hemos estado apreciando los últimos meses, ser partícipe de las distintas medidas en el campo económico y también para poder reactivar la economía que se ha visto afectada a raíz de la pandemia del COVID-19. Lima, 15 de julio del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Jorge Eduardo Montoya Pérez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Eduardo Montoya Pérez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Jorge Eduardo Montoya Pérez releva en el cargo de ministro del Interior a Gastón Rodríguez. Montoya Pérez es teniente general de la Fuerza Aérea del Perú y licenciado en Ciencias de la Administración Aeroespacial de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Tiene una maestría en Relaciones Industriales con mención en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Agustín de Arequipa. La Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos a la señora Ana Cristina Neira Segarra. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Ana Cristina Neira Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. La flamante ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Cristina Neira, es una abogada de la Pontificia Universidad Católica con estudios de maestría en política jurisdiccional. Posee cursos de intercambio en la Universidad Carlos III de Madrid en Derecho Comunitario. A la fecha se venía desempeñando como asesora del gabinete de la Presidencia del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado,
se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Carlos Martín Benavides Abanto. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos Martín Benavides Abanto, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Martín Benavides se venía desempeñando ya como ministro de Educación. La continuidad en el cargo revela entonces las políticas encaminadas, se van a ir continuando. Recordemos, él ha impulsado enormemente lo que es la educación virtual, principalmente luego de que la pandemia afectara a nuestro país. 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Salud a la señora Pilar Elena Macetti Soler. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Pilar Elena Macetti Soler, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Salud que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os la demanden. La doctora Pilar Macetti releva en el cargo a Víctor Zamora. Es la flamante ministra de Salud. Ella ha tenido un papel activo durante este estado de emergencia generado a raíz del COVID-19. Ha estado a cargo del comando COVID-19. También ha ocupado ya anteriormente el cargo de ministra de Salud. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego al señor Jorge Luis Montenegro Chavesta. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Luis Montenegro Chavesta, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Jorge Montenegro entonces continúa a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego. Recordemos, el ministro Jorge Montenegro hace poco tuvo que superar, al haber dado positivo a la prueba de COVID-19, estuvo alejado cerca de 2 semanas de sus funciones, pero nuevamente retornó y ha tenido un papel muy activo en las regiones que se le ha encargado. Artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Martín Adolfo Rullero Garzón. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano
Martín Ruggiero Garzón, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Asume entonces el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Martín Adolfo Ruggiero Garzón, abogado por la Universidad de Lima, realizó estudios de intercambio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Cuenta con un diplomado de Administración de Empresas por el Instituto de Empresas Business School, Madrid, y programa de especialización ejecutiva en inspecciones laborales y relaciones colectivas de trabajo en ESAN. 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor José Antonio Salardi Rodríguez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano José Antonio Salardi Rodríguez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de producción que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. José Antonio Salardi Rodríguez asume el Ministerio de la Producción. Hasta hace poco se venía desempeñando como viceministro de MIPE e Industrias en el Ministerio de la Producción. Ha sido presidente del Consejo Directivo de Organismos Técnicos de Administración de los Servicios de Saneamiento. También tiene un máster en Administración de Negocios por la Universidad de Lleida, España. También máster en Negocios en Flandes Business School en Chile. Máster en Administración de Negocios por la Universidad Diego Portales de Chile. De Comercio Exterior y Turismo a la señora Rocío Ingrid Barrios Alvarado. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Bueno, a tono con la nueva convivencia, la juramentación de la ministra va a ser de manera virtual porque se encuentra en su cuarentena, precisamente recuperándose de la afección del COVID, que pronto la superará. Pero hacemos a la distancia y de manera virtual la juramentación. Ciudadana Rocío Barrios Alvarado, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Es un hecho inédito. Por primera vez en la historia del Perú se toma juramento de manera virtual. En este caso, Rocío Barrios asume la cartera de Comercio Exterior y Turismo. Rocío Barrios se venía desempeñando como ministra de la Producción. Hoy asume un nuevo reto y estando en cuarentena tras haber dado positivo a la prueba de COVID-19. Con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Rafael Jorge Belaúnde Llosa. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República; Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Rafael
Belaúnde Llosa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Rafael Jorge Belaúnde Llosa, ministro de Energía y Minas. Bachiller en Economía por la Universidad de Lima, consultor en negociación comunitaria, gestión inmunitaria, tierras y saneamiento físico legal en el sector minero. Se ha desempeñado como jefe de la Dirección de Promoción y Coordinación Territorial de la Defensoría del Pueblo. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Carlos César Arturo Extremadoiro Mori. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos Extremadoiro Mori, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Carlos César Arturo Extremadoiro Mori, una persona ligada con más de 30 años de experiencia en el desarrollo y liderazgo de estudios y ejecución de obras públicas. Se venía desempeñando hasta hace poco como viceministro de Transportes y Comunicaciones. Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Carlos Eduardo Lozada Contreras. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos Lozada Contreras, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. El ministro Carlos Lozada asume un nuevo reto, asume la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Hasta hace poco, Carlos Lozada se venía desempeñando como ministro de Transportes y Comunicaciones. 070-2020 PCM, Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Gloria Edelmira Montenegro Figueroa. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Gloria Montenegro Figueroa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él
y la patria os lo demande. Gloria Montenegro entonces continúa encabezando las actividades en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Recordemos, Gloria Montenegro es una excongresista de la República. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Ambiente a la señora Kirla Echegaray Alfaro. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Kirla Echegaray Alfaro, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Ambiente que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Kirla Echegaray Alfaro, flamante ministra del Ambiente, es una abogada con estudios concluidos de maestrías en Derecho Civil y Comercial y Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Cuenta con especialización en políticas públicas y gestión pública. Tiene amplia experiencia de más de 15 años en el sector público, trabajando en diversos sectores como la PCM, vivienda, agricultura y salud. Con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Alejandro Arturo Neira Sánchez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Alejandro Neira Sánchez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Alejandro Neira es ratificado entonces como ministro de Cultura para este nuevo periodo. Él hasta hace poco acababa de juramentar al cargo de ministro de Agricultura en esta cartera durante la etapa de Vicente Ceballos. Es un reconocido diplomático, literato y también abogado de carrera. Y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Patricia Elizabeth Donaire Pasquel. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Nuevamente, como parte de la nueva convivencia, una juramentación virtual a la distancia con la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social, quien se encuentra actualmente en la ciudad de Iquitos, en la región Loreto. Ciudadana Patricia Donaire Pasquel, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Nuevamente una juramentación de manera virtual. Patricia Donaire, excongresista de la República con amplia experiencia en temas de derecho,
ha juramentado desde la ciudad de Iquitos. Entonces, es la flamante titular del Ministerio de Se invita a los señores ministros a acompañar al señor Poblaciones presidente de la Vulnerables, República al Desarrollo gran hall e de Inclusión Palacio de Social. Gobierno para la fotografía de estilo. Se agradecerá a los señores invitados permanecer en sus asientos. Se invita entonces a todos los miembros del flamante gabinete ministerial a pasar a un salón contiguo para participar de la fotografía. El presidente de la República ha hecho entonces la toma de juramento a todos los miembros del gabinete ministerial que preside Pedro Cateriano Bellido. Los vemos en estos momentos entonces al flamante presidente del Consejo de Ministros acompañar al jefe de Estado. Es importante entonces, son varios cambios los que se dan en el gabinete ministerial. Estamos apreciando imágenes de lo que ha sido hace unos segundos la toma de juramento al nuevo gabinete ministerial. Ya estamos entonces en el gran hall de Palacio de Gobierno. El presidente de la República, Martín Vizcarra, junto a los nuevos integrantes del gabinete ministerial que preside Pedro Cateriano Bellido, van a participar de esta fotografía. Este acto se desarrolla pocos días del 28 de julio, las fiestas patrias. Ha habido cambios importantes en algunas carteras, entre ellas la cartera de salud. Pilar Macetti, a cargo de este sector, tendrá que enfrentar este reto, que es el cumplimiento de las políticas encaminadas para poder evitar posible rebrote. Cambios también en lo que es relaciones exteriores. Vemos también nuevos rostros, por ejemplo, en Ministerio del Interior. Con estas imágenes nosotros estaríamos retornando en breves minutos con más información desde Palacio de Gobierno. Adelante con la programación habitual de TV Perú.